Ahora seguimos con el vistazo que estamos dando a algunas de las disciplinas espirituales. Terminamos a final de la sesión anterior con la sencillez y ahora seguimos con el servicio. En esta disciplina nosotros dedicamos nuestros bienes y nuestras fuerzas a la promoción activa del bienestar de otros y las causas de Dios en el mundo. Por supuesto, esto es costoso porque Dios quiere que sea una prioridad en nuestras vidas y no simplemente un pasatiempo. Para algunas personas en el mundo, filántropos, otras personas que hacen bien a veces en las sociedades, hacen sus servicios como pasatiempos. De vez en cuando hacen servicio a la comunidad, contribuyen dinero, o sea, dan donaciones y cosas así, pero nosotros no debemos de vivir así, siendo cristianos, porque nosotros somos llamados a ser siervos siempre, porque somos siervos de Dios, y en la práctica de esta disciplina que es el servicio, tiene que ser una prioridad de nuestras vidas, tiene que ser un modo de vivir nuestro. Jesús cambió radicalmente el pensamiento de su tiempo y del nuestro también respecto al liderazgo y la autoridad, expresando con sus palabras y manifestando incontrovertiblemente en su modo de vivir un nuevo camino para alcanzar la grandeza. Y ese camino se llama el servicio. Ahora la última disciplina que vamos a estar mirando o considerando en este curso es la de la adoración. En esta disciplina nosotros nos ocupamos meditamos sobre y expresamos la grandeza, la belleza y la bondad de Dios por medio de los pensamientos y el uso de palabras, rituales y símbolos. La adoración realmente es simplemente la respuesta humana a la iniciativa divina. Esta disciplina que empieza con una expectativa sagrada, porque nosotros cuando entramos en la adoración entramos con la expectativa, ojalá entremos en la expectativa con el deseo y la expectativa de recibir o de tener un encuentro con Dios. Así que iniciamos la adoración así, entrando en ella con esta expectativa, y esta disciplina termina en una obediencia santa. Después de nosotros entrar y estar en la presencia de Dios, algo sucede en nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir siendo iguales, no podemos quedarnos como somos. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, por supuesto, llegamos a conocer a Dios más íntimamente. Pero algo más sucede también, porque en la medida que vamos conociendo a Dios, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y comenzamos a ver muy claramente el contraste entre Dios y nosotros. Así que eso produce en nosotros o debe producir en nosotros, mejor dicho, una obediencia santa. Porque adorar es sencillamente cambiar. Ahora, habiendo visto y contemplado brevemente estas disciplinas, les quiero preguntar, ¿creen ustedes o conocen ustedes, pueden pensar de algunos personajes bíblicos que practicaron estas disciplinas? ¿Creen que estas disciplinas eran importantes, eran practicadas por las personas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Creen que Jesús, durante su tiempo aquí en el mundo, practicó él algunas de estas disciplinas? Sí, yo creo también. ¿Cuáles de ellas, por ejemplo? ¿Cuáles practicó Jesús con frecuencia? Ok, la oración, el servicio. Vemos también que él practicó el ayuno, ¿verdad? Él tenía tiempos en que él salía aparte para estar a solas con Dios, así que practicó la soledad y el silencio. Podemos seguir dando ejemplos, pero vemos que Jesús practicó estas cosas, eran una parte importante de su vida. Y ya que Jesús es nuestro patrón, nuestro modelo, debe ser una parte importante de nuestra vida también. De hecho, nosotros estamos siendo transformados por Dios en la imagen de Cristo, y la imagen que tenemos de Cristo
es de una persona que practicaba esto, que llevaba una vida disciplinada en relación con el Padre. Y si Jesús, que era el mismo Hijo de Dios y Dios mismo, si Él sentía la necesidad de estar en una vida espiritual así, una vida disciplinada así, cuanto más nosotros. Si Él tenía la necesidad de estar a solas con el Padre y contemplar su majestad, su grandeza, su bondad y todo eso, todos los atributos de Dios, si Él sentía la necesidad de entrar en comunión con Dios y conversar, cuánto más nosotros necesitamos eso. No era simplemente una parte de la vida de Jesús, era su vida y debe ser la nuestra también. Ahora, llegamos a otro ejercicio, el ejercicio número 2, y quiero que hagamos algo diferente a los otros ejercicios que vamos a tener en este curso. El primer ejercicio que tuvimos fue al final de la primera lección, pero este segundo ejercicio no es al final de ninguna lección, sino a mediados. Y quiero que ustedes tomen ahora mismo algunos minutos, más o menos 20 a 30 minutos, para pausar y para responder estas preguntas que encuentran aquí en la pantalla. Yo quiero que ustedes lean con cuidado, que reflexionen, que oren sobre estas preguntas, que dejen que el Espíritu de Dios les dirija y luego escriban o respondan por escrito estas preguntas y entreguen su trabajo a su facilitador. Muy bien. Ya que han hecho eso, han trabajado en ese ejercicio, han respondido las preguntas, vamos a seguir adelante. Vamos a mirar un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Y aquí encontramos palabras con relación a los pensamientos de Dios. Y las Escrituras declaran: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios está hablando aquí a nosotros, los hombres, a su pueblo escogido en particular. Pero esto aplica a nosotros. Él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así son los pensamientos de Dios. Y nosotros en la Biblia encontramos que somos impulsados o animados a tener nosotros mismos los pensamientos de Dios, a sacar de nuestra mente, a vaciar nuestra mente en realidad de los pensamientos mundanos, de los pensamientos de la naturaleza vieja, y poner en su lugar, o cultivar en su lugar y mantener ahí la mente de Cristo, o los pensamientos de Dios. ¿Qué hacemos cuando nuestros pensamientos no andan conformes a los pensamientos de Dios? Bueno, tenemos que hacer eso mismo. Tenemos que primeramente identificar eso, reconocer que en esta área nuestros pensamientos no andan conformes a los pensamientos de Dios. Identificar cuáles son las diferencias y luego cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera para la manera de pensar de Dios. Esto lo hemos escuchado antes, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje favorito mío. Porque ahí Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la versión de Dios habla hoy, lo que dice ahí, él dice: no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Y es precisamente de eso que estamos hablando ahora. Cuando nosotros
no estamos pensando conforme a lo que Dios quiere, tenemos que cambiar. No es Dios quien tiene que cambiar. Dios es el patrón. Dios es el modelo. Es a Él que estamos imitando. Es semejante a Él que queremos ser. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y el cambio es algo que Dios realiza en nosotros cuando nos entregamos a Él. Para esos cambios, para ayudarnos a entender cuál es su voluntad, cuáles son las áreas de diferencia, cuáles son sus pensamientos y sus caminos, Dios nos ha dado su palabra inspirada, infalible y autoritativa, ¿verdad? La tenemos aquí en lo que llamamos la Biblia. Así que hemos de estudiar la Biblia, pero para que eso sea efectivo también necesitamos cultivar el arte de la meditación bíblica. Vamos a mirar en Josué, capítulo 1, versículo 8. Lo que encontramos aquí, el contexto, es que ya Moisés se ha muerto y Josué ha sido instalado por Dios como su sucesor. Y Dios le está dando a Josué, una persona que ahora está tratando de llenar zapatos, un lugar bastante grande, el lugar de Moisés, es difícil y puede sentirse un poco pequeño para el trabajo. Y Dios le está dando algunas instrucciones, diciéndole, primeramente, que se esfuerce, que sea valiente. Y luego en el versículo 8, Él dice, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué encontramos aquí? Cuando Dios instala un nuevo líder en el pueblo de Israel, Él dice, mire, aquí está la ley que yo di a Moisés y a todo el pueblo. Esta ley debe andar contigo todo el tiempo, tú debes de leerlo y meditar en ella de día y de noche. Porque haciendo esto, todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque haciendo eso, meditando en la ley de Dios, entendiéndola, dejando que Dios nos ilumine en cuanto a su aplicación, estamos siendo conformados en la imagen de Dios y estamos poniendo en práctica su voluntad, obedeciéndole a Él. Dios mandó eso para Josué. En el Salmo capítulo 1 encontramos algo también de interés. En los primeros versículos del 1 en adelante, nos dice el primer salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que Dios quiere de nosotros en la meditación. Él no quiere que leamos por encimita nada más, someramente. Él quiere que leamos profundamente y después de eso, que también meditemos. Que nos dejemos llevar de su espíritu para encontrar el significado y las aplicaciones de su ley, de sus principios, de sus preceptos en nuestra vida. ¿Qué se imaginan de Satanás mientras estamos haciendo esto? ¿Creen que Satanás se va a quedar tranquilo y dejar que nosotros meditemos todo cuanto queremos y sigamos a Dios muy obedientes sin meterse nunca? Bueno, no creo. Tenemos que entender que en todo este proceso de la formación espiritual,
la vida espiritual, el andar con Cristo, el cultivar una relación con Dios, en todo este proceso Satanás está activo, sumamente activo. Y esto es lo que se llama en realidad una guerra espiritual. Y es una lucha para las mentes y los corazones de los hombres. Dios nos ha dado la luz y la verdad. Y Satanás hace todo lo que él puede hacer por oscurecer esa luz y esa verdad con tinieblas y mentiras. ¿Y cuál es su herramienta principal? Bueno, algunos cuando leen la Biblia piensan que la herramienta principal de Satanás es la posesión. Se apodera de cuerpos humanos, de seres humanos, y así él controla su vida. Vemos algo de eso en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Cuando Dios se manifestó de manera tan impactante, parece que Satanás también tuvo un impacto así. Pero no creo que esa sea la herramienta principal de Satanás en todos los tiempos, o en nuestro tiempo. No es la posesión, sino el engaño y la decepción. Él convence a los seres humanos que las mentiras que creen son la verdad, aún la verdad de Dios. Conocemos los pasajes de Satanás y lo que él hace, ¿verdad? Y las consecuencias si nosotros compramos la mentira y creemos que la mentira es verdad y la vivimos, las consecuencias son aterradoras, porque ¿dónde nos encontramos? No siguiendo a Dios, no siendo transformados en la imagen de Dios, sino siguiendo a otro y siendo transformado en la imagen de otro. A los que desesperadamente, y los hay en nuestras sociedades, a los que desesperadamente quieren creer las mentiras que brillan con promesas falsas, Dios advierte lo siguiente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Él dice, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Está hablando acerca de Satanás. ¿Cuál es su herramienta? Toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Wow. Son palabras muy fuertes. Y ojalá nosotros no nos encontremos en esa categoría y bajo esa condenación nunca. Ojalá nosotros siempre estemos rendidos al Espíritu, dejando que el Espíritu nos ilumine y entendiendo las cosas de Dios y siguiendo sus caminos. Pero la esencia misma de la guerra espiritual es la mentira en contra de la verdad. ¿Cuál va a ganar, la mentira o la verdad? Nosotros ya sabemos cuál va a ganar, porque Satanás no es Dios. Satanás no tiene el poder de Dios. Él no es omnipotente. Satanás no es omnisciente. Él no tiene el conocimiento que Dios tiene. Satanás no es omnipresente tampoco. Todo eso lo es Dios. Dios va a ganar. Pero como quiera, Satanás y sus ángeles se esfuerzan al máximo para lograr que usted y yo amemos sus mentiras más que amamos la verdad de Dios. Ellos intentan encontrar la manera de engañarnos a nosotros. Ellos distorsionan las Escrituras. Ellos estorban la obra de Dios. Ellos hacen señales y prodigios mentirosos. Se disfrazan como ángel de luz. Profanan las buenas obras. Ciegan el entendimiento de las multitudes que viven sin Dios. Procuran sin cesar impedir la fe. Hacen lo posible por debilitar o destruir la fe en uno. O sea, emprenden una guerra para confundir nuestras mentes y capturar nuestros corazones. Dios
ha dado a los suyos la capacidad de discernir entre el bien y el mal y la capacidad de comprender su palabra. Dios no nos ha dejado indefensos ante los ataques del maligno. Él nos da siempre la ventaja. Él nos advierte respecto a cada truco, cada decepción y cada poder que se nos opone, y nos ha dado el conocimiento para reconocer los engaños y vencer al enemigo. Pero lo que tenemos que hacer es abrirnos a la verdad de Dios mediante la práctica de las disciplinas espirituales y permitir que esa verdad que Dios nos está proporcionando se convierta en parte de quienes nosotros somos y cómo nosotros vivimos. Tenemos que cultivar y mantener en nuestro ser la mente de Cristo o los pensamientos de Dios por medio de la meditación en su palabra. Ahora finalmente llegamos al primer punto de esta lección. ¿Qué es la meditación? De acuerdo al testimonio bíblico. Bueno, la primera cosa que tenemos para que considerar concierne el significado de la meditación, como estamos diciendo, y cómo se practica. Esto es de mucha importancia para el cristiano, ya que existe un énfasis cada vez más grande en la meditación en las religiones orientales. Nosotros oímos mucho hoy en día acerca de la meditación trascendental, la meditación de la nueva era y cosas así. Esas cosas, esas clases de meditación no son la meditación bíblica. Y en realidad, cómo se practica la meditación en la religión de la nueva era, en las religiones orientales, eso es peligroso y deja nuestras mentes abiertas a los ataques de Satanás. Por tanto, ¿qué es la meditación? Bueno, podemos empezar a definir la meditación mediante sus acciones. Una definición que queremos considerar es que la meditación es un diálogo desnudo con Dios. ¿Qué queremos decir con eso? La meditación es un diálogo. En la meditación estamos abriéndonos a Dios, estamos entrando en su presencia. Claro, en la meditación más que nada queremos escuchar. Pero es cuestión de una conexión entre espíritu y espíritu. El Espíritu Santo en conexión y en contacto con el espíritu humano nuestro. Y un diálogo desnudo. No hay nada escondido. No estamos tratando de poner una fachada y ser algo que no somos. Porque Dios sabe quiénes somos en las profundidades de nuestro ser. En la meditación nos ponemos abiertamente ante Dios. Es una comunicación entre el amante y el amado. ¿Qué existe en una relación así? Mucha confianza, ¿verdad? Entre un amante y el amado y el amante, es una relación íntima, una relación de confianza, una relación, ojalá, en la cual uno puede decir cualquier cosa. La meditación se trata de escuchar la palabra de Dios, de reflexionar sobre las cosas de Dios, las obras de Dios, de ensayar sus hechos y reflexionar larga y lentamente sobre sus leyes, sus preceptos, sus ordenanzas. Porque tenemos que entender, cuando Dios da un precepto, no es para ser caprichoso ni arbitrario, no es para manipularnos a nosotros como títeres. Todos los principios que Dios nos ha dado reflejan su persona de alguna manera. Y por eso necesitamos meditar profundamente en todas las cosas de Dios, porque por medio de eso, aún meditando en mandamientos y ordenanzas, lo que encontramos tras todo eso es la persona del Omnipotente. Nunca Dios nos llama a su presencia para seguir como somos. Y por eso el énfasis en la meditación está en el comportamiento cambiado como el resultado de un encuentro
con el Dios viviente. El arrepentimiento y la obediencia son características esenciales en cualquier definición de la meditación. Vamos a escuchar las palabras del salmista en el Salmo 119. Este es el capítulo famoso por ser el más largo de la Biblia. Es un pasaje, un capítulo, un salmo en el cual el autor está enfocando la ley de Dios y alabando la ley y alabando a Dios por haber dado la ley. En el 119, empezando en versículo 97 y luego 101 y 102, él dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Esto es lo que sucede en la meditación y el resultado. Cuando meditamos y conocemos a Dios y a su ley y las razones por las cuales Él nos la da, produce en nosotros arrepentimiento y obediencia. El enfoque en la meditación es la obediencia y la fidelidad, y eso es lo que distingue la meditación cristiana de todas las demás clases de meditación. Seguiremos en nuestra próxima sesión.